Carlos, yo Les le damos una cordial bienvenida en nombre del comité organizador de la CHEC 2020. Mi nombre es Carlos Fernando Valencia. Soy profesor asociado y coordinador de la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Palmira, en Colombia. Hago parte del comité organizador de la CHEC y les estaré acompañando como moderador de este Meetup Sessions. Les recordamos, por favor, a los participantes e invitados que se encuentran en este momento sus micrófonos apagados durante la sesión, que nuestros participantes e invitados puedan tener sus micrófonos apagados durante la sesión. Cualquier inquietud o pregunta que tengan sobre la temática que les vamos a presentar, les pedimos el favor que la vayan registrando en nuestro chat y ya nuestros invitados les van a explicar que van a trabajar una modalidad de conversatorio, o sea que esto nos va a permitir que puedan interactuar con ellos. Antes de presentar a nuestros expertos, queremos invitarles a que participen de forma gratuita en las actividades culturales que hemos preparado para que disfruten en familia. Mañana viernes 14 de agosto tendremos de forma simultánea a las 3 de la tarde hora de Colombia un maravilloso recorrido por el Museo del Oro y un tour por el majestuoso y diverso río Guaviare. Esta invitación es gratuita, no necesitan escribirse, simplemente lo ven en su agenda y mañana, bien a las 3 de la tarde, pueden compartir en familia este espectacular tour, el recorrido por el Museo del Oro, o quienes pueden ir al tour por el río Guaviare. Esta actividad la repetiremos también en 8 días para que puedan intercambiar. Toda la información, reitero, la pueden encontrar en nuestra agenda de programación. También quiero recordarles que ustedes en esta pantalla de Zoom en la que están conectados pueden escoger la vista que deseen. Ustedes ven que hay un icono arriba, vista para ver al hablador si quieren, o pueden escoger la vista para ver la galería de las personas presentes en esta sala. También pueden abrir el chat, o sea que es muy fácil normalmente esta plataforma de Zoom y también muy inductiva. Bueno, muy bien. Hoy tenemos el gusto de presentarles a nuestros expertos invitados, María Claudia Aponte y José Mario Calle. María Claudia es magíster en educación, economista y está certificada como educadora internacional de ingeniería de la International Society for Engineering Pedagogy, de la IGIP. Ha trabajado en todos los niveles de la educación, en el sector privado y público, y la cooperación internacional en Colombia y América Latina, con un amplio énfasis en universidades como directora de planificación y acreditación, relaciones públicas, relaciones internacionales, investigadora y docente. Durante 10 años, Claudia ha estado asesorando a asociaciones de escuelas, institutos y universidades en sus procesos de planificación estratégica, acreditación y especialmente en procesos de internacionalización. Es consultora en procesos de acreditación y certificación, par de acreditación nacional e internacional, autora de libros, capítulos de libros y artículos sobre internacionalización, evaluación y proyección social. Conferencista nacional e internacional. Actualmente María Claudia se desempeña como vicerrectora académica y de investigaciones de la Universidad de América y docente de cátedra de la U Digital de Antioquia, Colombia. Bienvenida, María Claudia. Gracias, Carlos Fernando. Y presentamos nuestro segundo invitado, José Mario Calle. José Mario es licenciado en Filosofía, Pensamiento Político y Económico, especialista en educación con énfasis en evaluación educativa y magíster en desarrollo sostenible, con más de 20 años de experiencia profesional en el sector educativo como profesor. Ha trabajado en el diseño de programas académicos de pre y posgrado, en revisiones y actualizaciones curriculares, en la formulación de política pública educativa en el nivel local y nacional. De igual manera, tiene experiencia en la gestión del talento humano y de recursos en pro de la educación superior, fortaleciendo los esquemas de evaluación estandarizada del país, especialmente pruebas Saber Pro, técnico y tecnológico, y en la internacionalización del currículo a partir de resultados de aprendizaje. Se ha desempeñado como profesor de colegio y universitario, director de la Escuela de Pedagogía del Instituto Tecnológico Metropolitano ITM, así como director de autoevaluación y vicerrector de docencia de la misma institución. Ha sido subdirector de la Agencia de Educación Superior de Medellín, Sapiencia, consultor del Ministerio de Educación Nacional y comisionado ante el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, ICFES. Ha acompañado procesos en el sistema educativo colombiano desde la educación inicial, la básica primaria, la media y secundaria, hasta la formación, la universitaria, la técnica, trabajo y desarrollo humano, tecnológica y posgradual,
en aspectos como aseguramiento de calidad, internacionalización curricular y acreditación de programas e instituciones de educación superior. Los dejo con ustedes, con José Calle y Claudia Puente. Bienvenidos. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos Fernando, por esa presentación. Voy a tener que romper un poco el protocolo, pero es que estoy viendo a grandes amigos y amigas que están aquí en la sala de la RCI de Medellín, que tanta falta me hace mi segunda ciudad, gracias a mis colegas de internacionalización que están hoy acá. La dinámica de este espacio es a manera de conversatorio. Nosotros con mi colega José Calle publicamos recientemente una cartilla en donde conectamos los conceptos de internacionalización del currículo, resultados de aprendizaje que para Colombia son en este momento muy relevantes en cuanto a las normas de calidad, y cómo juntando la internacionalización del currículo, los resultados de aprendizaje, logramos contribuir a la calidad de las instituciones de educación superior. Supongo que hay personas, como lo decía Carlos Fernando, de varios lugares del mundo, pero sí queremos como resaltar que el tema de resultados de aprendizaje, a diferencia de otros contextos, a Colombia llegó muy recientemente, y entonces hay todo un auge y un boom de esta temática que en otros contextos, por ejemplo Europa, hace ya bastantes años, diría décadas, ya esto es una cultura. Entonces quisimos hacer una cartilla. La cartilla se llama Internacionalización del currículo a partir de resultados de aprendizaje, y el conversatorio va a girar alrededor de temáticas de la cartilla y de otras preguntas tal vez que nos hemos hecho a partir de esa experiencia que quisimos recoger en ese documento y compartir con los académicos y con las oficinas de relaciones internacionales. Con ese preámbulo, yo le daría la palabra a José, pero antes le agradecería por esa iniciativa de esa cartilla, que yo creo que ha resultado un material maravilloso para los académicos de las universidades en Colombia en particular, para simplificar este ejercicio de transición a resultados de aprendizaje, y sobre todo desde la internacionalización, porque no necesariamente los resultados de aprendizaje se trabajan desde ahí. Entonces, agradecerte, José, por esa iniciativa que es un aporte pues para nuestro sistema, y quisiera que nos compartieras como el sentido de esa cartilla, el interés en proponerme ese ejercicio que ahora disfruto mucho como un resultado de trabajo colaborativo. Gracias, Claudia, y nuevamente, pues buenas tardes, bienvenidos. Me encanta saber que tenemos tantas personas que nos acompañan, tantas personas muy queridas para Claudia, muchas también para mí. Y pues efectivamente, esta cartilla fue tal vez la consecuencia de la maravillosa oportunidad que hemos tenido, Claudia y yo, de viajar por muchos de los territorios colombianos acompañando instituciones de educación superior de distinto nivel, en distinto estado de madurez, y nos dábamos cuenta cómo surgían grandes necesidades, algunas muy básicas, y sin ninguna pretensión más allá de establecer un pretexto inicial para un diálogo, quisimos construir un documento liviano, fácil, que nos permitiera como tener claro unos puntos de partida, unos conceptos generales. Miren que lo bonito es que coincidió porque salió una semana después de que el acuerdo 02 del 20 del CESU en torno a acreditación de programas institucional, y salió unos meses después del acuerdo
del decreto 1330, pero digamos lo que nunca la pensamos como una herramienta de traducción para la implementación del decreto ni del acuerdo. Nació verdaderamente con la idea de contribuir a que las instituciones en sus distintos niveles de madurez pudieran entender unos conceptos básicos y aproximarse por lo menos conceptualmente a un asunto que nosotros detectamos como una verdadera necesidad, y es la posibilidad de jugar en el contexto global con educación de calidad. Hay un término muy lindo que acuña IESALC de la UNESCO y es un mecanismo, una herramienta que sea garantía de calidad. Y es en la internacionalización del currículo a partir de resultados de aprendizaje una forma muy linda de dar cuenta de esa necesidad de que tengamos una comunidad global de aprendizaje y una comunidad global que transforme el mundo de manera efectiva a partir de la educación y muy puntualmente de la educación superior. Queremos cerrar brechas, creemos que la internacionalización del currículo no puede ser un factor excluyente para ninguna institución de educación superior, creemos que no puede haber una institución que sea mejor que la otra por su internacionalización del currículo, entendiendo que aspiramos que en el ejercicio de identidad y autonomía de cada universidad, de cada institución de educación superior, hagan una internacionalización del currículo con identidad. Digamos lo que este es el panorama general que nos motivó y que se ha convertido pues sí en una dicha muy grande porque pues conversamos mucho sobre el tema y nos encanta compartir, por eso es que nos podemos pasar muchas horas como hablando al respecto. Pero bueno, vamos entonces a empezar a conversar y la invitación es la siguiente. Yo quiero hacer una pregunta detonante, yo sé que hay mucha gente súper experta y nos gustaría que intervinieran en esta parte inicial. Yo quisiera saber para alguno de los asistentes que quien quiera hablar, pues prende la cámara y nos da una respuesta muy concreta. ¿Qué entienden por internacionalización del currículo? Entonces, quien quiera contestar, prende la cámara, se presenta su nombre, de qué universidad y ciudad o país, por favor, una respuesta muy concreta. ¿Quién se anima? Se vale decir que es movilidad. Se vale decir que es movilidad. ¿Quién se Bueno, anima? yo. Hola, Matías. Soy Matías Marín, de la Universidad Católica de Manizales. Sabemos que el currículo muchas veces se ha reducido a plan de estudios, pero finalmente el currículo es la vida y es la identidad de la universidad, ¿cierto? Entonces, en cierta forma, la internacionalización del currículo la entendemos como un proceso, ¿sí? Pero es un proceso que involucra no solamente, o sea, involucra tanto lo macrocurricular, mesocurricular y microcurricular, lo que quiere decir que en realidad es mucho más ambicioso ambicioso, estratégico y que requiere a la vez de esa interrelación al interior de la misma institución. Entonces, digamos que ese concepto de internacionalización a veces tiene que ser esa misma interinstitución, pues como interdependencias de la misma institución para poder trabajar juntos con propósitos que sean formativos. Entonces, digamos que allí es lo que nos da el currículo y es que hay una misión, hay una visión, hay una estrategia, hay a un ser humano que queremos formar y ese es el que nos da el marco, digamos así general. Voy a hablarlo solamente hasta aquí para generar de pronto otras intervenciones. Gracias, Matías. ¿Alguien más quiere intervenir? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, para mí la internacionalización del currículo. ¿Tu nombre y de qué universidad y Sí. ciudad, por favor? Jesús de Negri, soy peruano, pero vivo aquí en Bogotá. Les decía que la internacionalización del currículo para mí es un proceso de articular o incorporar perspectivas y dimensiones internacionales, interculturales, no solamente a los planes de estudio, sino también a las prácticas pedagógicas en clase, que ayuden a lograr no solamente que el estudiante esté más cerca de un contexto global e internacional desde su propia disciplina, sino también que acceda a poder ser con estudiantes y profesores de otras realidades, tanto nacionales como culturales. Súper. ¿Alguien más? Yo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Reina Saldaña Duque, de la Universidad de San Buenaventura de Cali, Colombia. Bueno, teniendo en cuenta lo que dicen los colegas,
yo agregaría otro asunto teniendo presente que en el currículo es una manera de relacionarse con las prácticas, pero también las prácticas vividas y las experiencias, es decir, que se transita por, ya lo dijo la doctora Claudia, por las movilidades, pero también son movilidades no tan solo corpóreas, sino también de pensamiento, ¿no? Entonces, el currículo internacional lo que permite es esa flexibilidad, diría, otro componente que se agrega allí, una flexibilidad de saberes, de haceres, de prácticas investigativas, académicas, colaborativas, pues no tan solo a nivel de región y de país, sino también a nivel externo, es decir, lo que pasa en otras ciudades y en otras contemporaneidades allí. Gracias, Reina. Yorladis Alzate está levantando la mano, prendes tu cámara y te presentas, porfa. ¿No tiene audio? Qué Ahora pena. sí. Ahora sí. Bueno, buenas tardes para todos. Yo soy de la Yorladis Alzate de la Universidad Católica de Manizales. Soy compañera de Matías. Bueno, pues para mí internacionalización del currículo tiene que ver con toda esa parte de nuestros contenidos curriculares que ayudan a que haya una interrelación a nivel también multicultural, donde podamos desde nuestras unidades académicas tener una formación para nuestros estudiantes con miras a que ellos tengan competencias para la globalidad, para un mundo globalizado, desde toda la parte de la ciudadanía global, que puedan interrelacionarse con otros contextos y con las experiencias de otros, de sus pares en otros contextos. Muchas gracias, Yorladis. Claudia, yo creo que alguien más quiere intervenir. Claudia, yo creo que aquí tenemos una muestra muy interesante de conceptos. Me parece muy rico cómo vas a poder complementar y reafirmar muchas cosas que nuestros compañeros que participan en este encuentro pues ya dijeron. Así que adelante. Gracias, José. En el chat veo unas preguntas sobre la cartilla. La cartilla es un poco la que estamos usando como referente para este conversatorio y ya la pusieron en el chat para los que no la conocen y la quieran bajar. Sí, bien, gracias. Me alegra mucho estos acercamientos a estas definiciones porque de verdad ya nos ponen en perspectiva que la cultura ha cambiado y el acercamiento al concepto de internacionalización también ha cambiado y ya no lo reducimos solamente como hace unos años a unos conceptos básicos de movilidad sobre todo y todo lo que nos dijeron, nos aportaron Matías, Jesús, Yorladis, y Reina tienen que ver precisamente con el concepto de internacionalización del currículo y quisiera partir también de una reflexión que para los que me han oído siempre parto de ella y es que ojalá logremos algún día entender que la internacionalización debe llegar a ser parte constitutiva de la naturaleza de cualquier institución de educación superior. Que eso no ha sido, entonces nos ha tocado pues a los que hemos estado a cargo de oficinas de relaciones internacionales un poco generar todos esos cambios y hacer esa cultura y tener nuevas perspectivas de la internacionalización que no sean actividades aisladas, sino básicamente el ADN de una universidad que no hace docencia del orden global, que hoy en día no forma a sus estudiantes con esa perspectiva, que no hace investigación conectada a tendencias y referentes internacionales, pues no es una universidad. Entonces,
ojalá partamos como de esa premisa que la internacionalización de una universidad es parte constitutiva de su naturaleza. Creo que Jesús daba una definición clásica de internacionalización de nuestros autores como Jay Knight, que es un proceso de incorporar la dimensión internacional, intercultural, interdisciplinaria a las funciones sustantivas, pero hoy hay unos conceptos que marcan lo que es la internacionalización del currículo y es hablar de perfil global. Ese es como hoy en día el punto de partida y el que además conecta con nuestro tema de hoy de resultados de aprendizaje y calidad de la educación. Entonces, ha habido muchas definiciones, muchos propósitos, pero hoy tal vez el concepto que es el hilo conductor para la internacionalización del currículo es pensar en formar profesionales globales con competencias globales. Las competencias globales son aquellas que desarrollamos en nuestros estudiantes y que los hacen capaces de entender estas dinámicas globales, la interconexión humana, la interconexión con el planeta, el compromiso con los problemas globales que hoy en día pues los asociamos a objetivos de desarrollo sostenible y que de alguna manera al formar este tipo de profesionales lo que queremos es garantizar el futuro del planeta y un mundo mejor para las nuevas generaciones. Ese es hoy en día como la gran sombrilla para entender la internacionalización del currículo y desde esa perspectiva, y más aún con esta coyuntura, yo creo que esa es un aporte y un impacto de las universidades al mundo por primera vez, creo yo, tan cerquita y tan urgente y tan necesario. Entonces, la internacionalización del currículo no tiene que ver con geografía, no tiene que ver con salir, tiene que ver con una mentalidad y un compromiso como de planeta. Ese sería como el elemento central de la internacionalización del currículo. Y finalmente, en ese concepto, la función formativa en las universidades cobra muchísima relevancia, obviamente siempre articulada con la investigación y la extensión o vinculación, como la denominan en otros países. Y eso implica que pensemos también la internacionalización del currículo con un propósito centrado en el estudiante. Y es ahí donde yo creo que se conecta el concepto de internacionalización del currículo con resultados de aprendizaje. Y es ahí como el segundo peldaño para empezar a explorar y continuar con este conversatorio, José, y es cómo conectamos la internacionalización del currículo con los resultados de aprendizaje, no porque lo hayamos propuesto en la cartilla, sino porque es el gran propósito hoy en día garantizar ese aprendizaje de los estudiantes, esos resultados de aprendizaje y esperar que los estudiantes logren esas transformaciones e impactos en esta sociedad que ya nos demostró que más global no puede ser. Bueno, aquí también me gustaría pedir como ayuda del público. ¿Quién me echa una manito? ¿Y cómo ven esa relación resultados de aprendizaje, internacionalización del currículo? ¿Es muy obvia o no lo es tanto? ¿Quién me ayuda? Porque la pregunta me la hizo difícil Claudia. ¿Alguien me va a dar una mano? Vale. A ver, ¿quién? Una manito. Gracias. Te presento. Una manito desde Cali. ¿Cómo Gusto. estás, Luis Felipe? ¿Cómo estás? Luis Felipe Gómez de Cali. Yo creo que uno de los fundamentales ahora es que estamos ya todos centrados no tanto en la enseñanza, sino en el aprendizaje. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es algo que tengo miedo con esta definición que decía nuestra ponente sobre
planeta y planeta y planeta. Eso está bien, pero eso pasa, porque es que no, eso no es una cosa única, sino pasa más por la diversidad, de estar en contacto con la diversidad. Por eso, digamos, me gusta mucho esa diferencia que hacen los franceses para contraponer a globalización la mundialización que ellos señalan, para dar, digamos, como realce e importancia también a esas diferencias. Eso sería... Muy bien, muchas gracias. Muy, muy valioso tu aporte y nos centra bastante. Carolina Franco. Hola, José. Hola. Bueno, yo creo que hay una conexión que tal vez no es tan evidente, pero que sí es muy importante en estos procesos de internacionalización curricular. Y es que muchas veces concebimos la internacionalización curricular como una internacionalización de los contenidos de una asignatura, pero no consideramos ni la internacionalización de los resultados de aprendizaje, ni de las metodologías, ni del diseño curricular. Entonces creo que hay un primer punto. Y lo segundo, algo que mencionaba Claudia, y es cómo los resultados de aprendizaje de nuestros currículos van orientados al logro de las competencias del perfil global. Creo que ese para nosotros es el punto central de cómo conectar los resultados de aprendizaje con la internacionalización curricular. Gracias, Carolina. Steve, ¿quiere participar? ¿Alguien más? Jesús. Sí, quería complementar lo que acaba de decir Carolina. Yo creo que si conceptualizamos la internacionalización del currículo como lograr un perfil global, un estudiante que realmente responde a las necesidades y las problemáticas globales, es necesario dar cuenta de cómo se logra eso a través de las competencias y los resultados de aprendizaje que se orientan hacia ese perfil. Tanto conocimientos como valores y como actitudes internacionales. Excelente. Yo creo que con estos aportes tenemos unos elementos claves muy importantes para ahondar y avanzar un poco en lo que podríamos considerar como una respuesta, Claudia. Pero miren, tenemos que considerar y tener un punto de partida, garantía de calidad. Lenguaje o idioma común de calidad entre instituciones pares. Aquí yo quiero hacer un gran paréntesis. Los resultados de aprendizaje que yo declaro como institución en un perfil global de egreso de un profesional particular de una carrera, de un programa de formación, muy seguramente en los campos disciplinares tienen un altísimo grado de comunión con muchísimas otras declaratorias de perfiles de otras universidades. Lo voy a precisar, digámoslo que en términos generales, una persona egresada de un pregrado de medicina debe tener unos resultados de aprendizaje de unos dominios técnicos básicos, pero aparece un factor identitario y es que no es lo mismo ser un médico de la Juan N. Corpas o ser un médico de la Universidad de Antioquia o ser un médico del CES. ¿Y saben qué ha determinado esa diferencia fundamental? La forma como esos resultados de aprendizaje se materializan a través del plan de estudios que se concreta en las actividades que a los que somos profes son las que nos apasionan en el aula. Y ya no en el aula entendida como ese espacio de 6x6 rodeada de muros, sino en un aula como estas, donde tenemos gente de cualquier parte del mundo ajustando diferencias horarias, pero con un interés particular, sin límite físico, con posibilidades sincrónicas y asincrónicas, pero que lo que obtiene esa persona, no solamente como una consecuencia final de la titulación, sino a lo largo de su proceso formativo, es lo que va diferenciándolo y definiéndolo para poder interactuar. Felipe hacía esa salvedad, globalidad, mundialidad, digámoslo, como lo podamos entender, pero ¿qué está hoy perfectamente claro? Y lo hablábamos Claudia y yo en un encuentro en el que estuvimos invitados. Hoy no hay problema local. Hoy cada vez podríamos pensar que las disciplinas absolutamente puras tienden a diluirse, no a perder importancia, porque hoy enfrentamos problemas globales o mundiales como es la pandemia. Y además de que son unos problemas que abarcan a todo un planeta, son problemas que no son monodisciplinares. Es decir, hoy la transdisciplinaridad, la multidisciplinaridad juegan un papel determinante en los procesos de formación. Eso aterriza en las declaratorias explícitas de los resultados de aprendizaje que van de la mano con la identidad institucional,
que ponen en sintonía de evidenciar claramente cuáles son esos compromisos con la ciudadanía global que obtiene el graduando futuro egresado, pero que ha tenido un proceso formativo donde tiene que existir en el ejercicio de uno como par colaborativo, de un colega, la evidencia de cómo se ha construido esa identidad global, esos resultados de aprendizajes desde lo técnico para poder entrar en un diálogo común con los pares. No todas las universidades nos hablamos de tú a tú. La idea de los resultados de aprendizaje no es que todas las universidades que ofrezcan un programa de medicina tengan los mismos resultados de aprendizaje. Hay procesos de formación en la medicina que tienen un componente más investigativo, otro más clínico, otro más de la prevención social, otro más desde la parte epidemiológica. Existen distintos enfoques. La idea es que los resultados de aprendizaje sean una herramienta adicional para ratificar mi identidad institucional. Y aquí voy a subrayar una palabra que me gusta mucho y que nos pone mucho problema, Claudia, y a mí, en muchas universidades, y es que exaltan la autonomía. Es muy lindo eso porque es la posibilidad que tiene la universidad de decir, yo me he comprometido con el mundo a ofrecer egresados y a formar personas con estas características. A mí eso me parece hermosísimo y me parece que es tal vez la posibilidad que tenemos de materializar de una de las maneras más concretas lo que ha dicho la Ley 30 en términos de autonomía universitaria. Clau, no sé si contesté la pregunta que me hiciste como bien. Quisiera agregar algo, José, muy como enmarcado en lo internacional, y es que, por ejemplo, las acreditadoras nacionales y extranjeras tienen los resultados de aprendizaje como el foco de la calidad. En Colombia y creo que en otros países de América Latina, nuestros sistemas de calidad empezaron a manera de lista de chequeo, dando cuenta de muchas cosas, sobre todo documentales, que podían o no en el fondo aportar a la calidad. Pero las acreditadoras nacionales e internacionales nos han invitado también a pensar que el centro de la calidad es el estudiante, su formación, y los resultados de aprendizaje de alguna manera son la concreción de esa calidad. Entonces, desde la perspectiva de internacionalización, también porque acá hay muchos participantes, directores de oficinas de relaciones internacionales, que con seguridad les está empezando o ya llevan trayectoria apoyando procesos de acreditación nacional e internacional. La lógica de esas acreditadoras son los resultados de aprendizaje. Si uno también revisa expresiones de la UNESCO, de la OSD sobre la calidad, siempre hay una mención de los resultados de aprendizaje. A Colombia eso nos llegó muy tarde, porque es que hay otros contextos que llevan años centrando la calidad en resultados de aprendizaje, y ahora la invitación es a verlo desde la perspectiva internacional. Entonces, como para agregar eso. Gracias, Claudia. Y en el chat nos preguntan que si la globalidad excluye la diversidad. Nos pregunta Catalina Restrepo. Definitivamente no. Por el contrario, si hablamos de globalidad, estamos incluyendo diversidad, multiculturalidad, todos los factores que nos caracterizan en nuestra naturaleza. Si algo podemos hoy evidenciar es que la internacionalización del currículo, como bien lo decía Carolina ahorita, no puede estar sujeto a la idea ni de movilidad ni de un currículo que tenga unas referencias internacionales. Esto es un universo mucho más complejo. Por eso la necesidad que tenemos hoy de pensar en las instituciones de educación superior, hoy más que nunca, como sistemas complejos que interactúan, y casi que uno se tendría que hacer la pregunta, ¿cómo inciden los procesos no misionales y los misionales en la obtención de los resultados de aprendizaje de los estudiantes y cómo contribuyen a cumplir esa promesa de valor del perfil de egreso? Si lo ponemos en ese contexto de sistema complejo, aquí hay presencia de muchas personas que tienen a su cargo
oficinas de relaciones internacionales con las variables de denominación que puedan tener sin ningún problema, y las dirigen y hacen parte de ella. Pues digamos lo que yo quisiera preguntarles, ¿cómo ven el papel o cómo han entendido sus instituciones el papel de las ORIs o de estas unidades de relaciones y cooperación internacional frente a la internacionalización del currículo? ¿Qué experiencia o qué relación tienen ustedes desde sus unidades con la internacionalización del currículo o han tenido? ¿Experiencias, chascos? Bueno, ¿qué les ha pasado? Matías. Retos también. Retos, sí. Bueno, yo creo que hablando pues desde el rol de las oficinas, ¿cierto? Yo creo que nosotros no podemos pretender que, digamos, la institución entienda o se familiarice o trabaje en torno a la internacionalización del currículo per se, digamos, simplemente porque todo el mundo habla de que la internacionalización es importante. Los directores lo hablan, los rectores lo hablan, el ministerio lo habla, pero si nuestro rol es un rol, digamos, pasivo en la institución y si no nos involucramos con otros, esto no va en realidad a llegar a ningún lado. En el caso nuestro, en la Universidad Católica de Manizales, llevamos discutiéndolo un tiempo. Tenemos profesores de las diferentes disciplinas también discutiéndolo. No digo los coordinadores de internacionalización de facultades o de programas, sino también aquellos que están allí directamente en el aula, pero cómo se genera este tipo de discusiones con los que están allí más cercanos con los estudiantes, pero también cómo se genera con aquellos que hacen política o con aquellos que toman decisiones. Entonces, considero, digamos, nosotros lo principal que hicimos allí fue cómo entra a dialogar la internacionalización justamente con lo que ustedes presentan con la identidad institucional, cómo dialoga la internacionalización con la plataforma estratégica. Y hay muchas palabras en la misión y en la visión, especialmente en los valores, que a nosotros nos dan una gran cancha. Nosotros tenemos, en nuestro caso, transformación social y cultural, y cuando hablamos de transformación social y cultural, hay un gran, digamos, eso tiene un significado y una semantización bastante profunda, en la que cada uno en sus diferentes funciones también está trabajando hacia ello. Nosotros llamamos capacidades para un desempeño global, esas mismas competencias globales, pero entonces, ¿cómo nosotros nos vamos articulando? Porque cada uno efectivamente tiene ese propósito. Cuando nosotros empezamos a generar estas discusiones y esas reflexiones, y además a dar la visión de que esto no es algo extra, o como le decían allí, como, es más, empezamos a decir, esto no es extracurricular. ¿Qué es extracurricular? No, hablemos de cocurricular. Hablemos de que todos finalmente estamos en ese proceso de formación desde sus diferentes funciones a diferentes niveles, con diferentes, digamos, puntos de contacto, pero que entra a ser en realidad un tema de discusión. Y, por ejemplo, poco a poco, no ha sido algo de entrada, sino que cuando empezamos a generar estos diálogos y especialmente a conectarnos con otros, yo hablo mucho también del capital relacional interno. Cuando nosotros conocemos nuestra propia institución, sabemos cuáles son nuestras fortalezas y empezamos a dialogar con otros, la magia pasa y empiezan a pasar muchas más cosas de las que nosotros en un principio nos imaginamos. No solamente desde yo como persona responsable de internacionalización, sino como me tejo, como en esta parte de sistemas, ¿cierto? Y estas relaciones complejas, o sea, cómo en realidad nos interrelacionamos. Y eso ha generado, en nuestro caso, que el director de calidad que se encuentra aquí, la profesora Yorlaes que estuvo allí, profesores que también aquí me veo varios, que nos empezamos a familiarizar. No digo que somos expertos porque estamos haciendo el camino, estamos explorando, pero estamos explorando juntos en muchas cosas. Y eso me parece a mí que es lo más importante, que nosotros nos podamos también, no solamente pensar en conectarnos hacia afuera, sino que en realidad empecemos a conocernos nosotros mismos y también a interconectarnos desde adentro y así, yo lo llamamos, si nosotros desarrollamos capacidades institucionales, obviamente hacia adentro, va a ser mucho más fácil la relación hacia afuera, porque en cierta forma estamos preparados. Ese es un poco como el enfoque que hemos manejado, pero vinculando diferentes, digamos, actores en el proceso, porque no depende de una oficina, sino que es corresponsable. Muchas gracias, Matías. ¿Alguien más quiere intervenir? Hay muchos dolientes de oficinas de relaciones internacionales que seguramente querrán contarnos algo de sus experiencias. Hay unas... Pues, Hola, Laura. ¡Ay,
Laura. Laura García, de la Universidad de Antioquia. Pues, comentario muy breve. Para nosotros fue fundamental vincular a la Dirección de Relaciones Internacionales con nuestra Vicerrectoría de Docencia para trabajar el tema de internacionalización del currículo. Obviamente éramos dos dependencias que trabajábamos juntas siempre, pero más en asuntos operativos. Entonces fue fundamental encontrar esa alianza estratégica. Comenzamos un proyecto piloto de internacionalización del currículo desde el año pasado, estamos en este momento trabajándolo. Eso va a producir finalmente una guía y como he visto hay algunos comentarios en el chat, es fundamental vincular a los profesores en todo este proceso. O sea, sin los profesores es imposible, diría yo. Entonces lo que hemos estado haciendo es trabajando con ellos, trabajando muy de la mano con los profesores de tema. Tenemos una mesa permanente de asuntos curriculares que la maneja la Vicerrectoría de Docencia y hemos llevado el tema de internacionalización, ha sido muy interesante. De hecho, ellos están trabajando también con la cartilla de ustedes, ya la tienen, la han visto. Entonces es bien interesante, bien bonito porque vamos conversando todo y finalmente también trabajamos con los estudiantes. Empezamos también un proceso acompañados con Claudia en Ciudadanía Intercultural y Global. Entonces creo que es abordarlo desde diferentes frentes y encontrar alianzas internas al nivel de la institución. Gracias, Laura. ¿Alguien más nos quiere compartir su experiencia? Creo, José, que Jesús de Negri había levantado la mano también. Adelante. Jesús. Hola, pues voy a compartirles la experiencia de... Ya no laboro actualmente en la Universidad de Rosario, pero estuve a cargo de la coordinación del currículo. Fue un nuevo juego, no en la ORI, sin dirección académica, por lo tanto involucrar a los en estos procesos de internar a lo que hacían en clases, tanto en los planes de estudio como en estrategias didácticas que empleaban con los estudiantes. De esta manera se pudo articular tanto los recursos en el diseño curricular como en las estrategias de innovación pedagógica, desde los cuales se pudo trabajar de manera más directa con profesores en talleres muy prácticos para poder aterrizar todos estos principios de internacionalización e interculturalidad en los planes de estudio y en los currículos de cada uno de los profesores. Muchas gracias, Jesús. ¿Alguien más que nos cuente estos dolores de las ORIs? Estas experiencias. De Rama. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Claudia, qué gusto verte. José, muchas gracias. Hola, muy María interesante pues el diálogo que se ha generado. Comentarles de pronto un poco la experiencia de la universidad. Nosotros arrancamos hace 4 años con, bueno, es la Universidad Tecnológica de Pereira, una universidad pública, comprensiva. Arrancamos hace unos 4 o 5 años con la idea de acreditar programas internacionalmente, ingenierías, y así se logró, se acreditaron 4 programas de maestría y 3 de pregrado en ingeniería con EURES. Y digamos que eso fue, digamos, la universidad le metió todo el esfuerzo desde las directivas hasta los programas, directores de programas, profesores, y pues la oficina obviamente participó. Y eso, digamos que como que prendió, como que sí, fue como una chispita que motivó mucho todo el tema y el trabajo alrededor de resultados de aprendizaje, porque EURES, pues obviamente todo gira alrededor, como lo decía Claudia, de resultados de aprendizaje. Se lograron las 7 acreditaciones y eso naturalmente pues motivó a la universidad en que el tema era posible, y ahorita estamos en todo un proceso de renovación curricular. Se redefinió el proyecto educativo institucional, hay unas guías para la renovación curricular, bueno, para los proyectos educativos de programas, y la oficina, digamos que había hecho sus pasitos para incluirse ahí, porque el tema de internacionalización, de globalización, de competencias globales, que es lo que queremos que nuestros estudiantes ganen a través de su transformación por la universidad, pues estaba de lado porque es un tema que no es fácil digerir. Hay mucha bibliografía, pues se habla mucho, a mí me parece, alrededor de eso, y hay que decantarlo para que para los profesores en términos generales sea mucho más digerible. Entonces, en este momento estamos en el proyecto de renovación curricular con todos los programas, tenemos unas metas por programa, hay unos que están muy adelantados, obviamente los que ya tienen la acreditación internacional,
Y nuestro papel como desde la oficina, en el caso pues personal, ha sido bajar un poco a las realidades, qué son las competencias internacionales. Digamos que para facilitar definimos que dentro de competencias internacionales había competencias globales y competencias interculturales. Un poco, no, digamos que eso no es que esté escrito sobre piedra, pero como para facilitar el lenguaje interno. En ese sentido, pues venimos desarrollando, hay unos programas que están más adelante, pero no es fácil, digamos, indudablemente en este proceso el más importante es el docente. Al docente no se le puede dejar solo, ese ha sido el aprendizaje, necesita formación, necesita entrenamiento, necesita acompañamiento. Entonces, casi que más que el estudiante, el docente es el centro de este tema de resultados de aprendizaje y necesita un acompañamiento muy importante. Entonces, digamos que ahí vamos en la universidad, hay obviamente digamos una política académica general institucional que jalona todo este tema de resultados de aprendizaje y estamos trabajando con los programas y con las facultades. Eso era lo que les quería compartir. Gracias, María Cristina. Gracias, María Cristina. Claudia, yo creo que con este panorama de intervenciones, pues podrás orientarnos y también darnos tus conceptos al respecto del papel de las ORIS en este proceso de internacionalización del currículo. Sí, gracias, José. Oyendo las experiencias, creo que son experiencias de universidades en donde ya han transitado otros estadios de la internacionalización del currículo y ya de alguna manera tienen solucionado algunas cosas mínimas y han podido dar como ese salto con apoyo de las oficinas de relaciones internacionales. Pero también seguro tenemos aquí en el público oficinas de relaciones internacionales que están en instituciones que no tienen todavía unos avances en internacionalización y les llega ahora pues como el reto y el desafío, la responsabilidad y la tarea de ayudar en la internacionalización del currículo desde resultados de aprendizaje. Entonces quisiera sugerir como algunas cosas muy sencillas de primeros pasos para esas oficinas que les han pedido colaboración o que sin habérselas pedido pueden empezar a aportar a sus instituciones. Cosas tan sencillas, obviamente esto, como lo decía María Cristina, como lo decía Laura, necesitan todo un sistema asociado a la unidad vicerrectoría de académica o de docencia, pero uno también puede desde las ORIS aportar cosas para que este ejercicio empiece a sensibilizar a profesores y directivos. Y además desde resultados de aprendizaje internacionalizados, porque uno puede hacer la transición a resultados de aprendizaje sin nunca preguntarse sobre el contexto global ni mirarlo desde ahí. Entonces, uno diría, una oficina podría empezar a hacer ejercicios de sensibilización sobre lo que son resultados de aprendizaje desde lo internacional, invitando expertos o colegas de ORIS que ya tienen más trayectoria. Yo creo que utilizar los convenios que tienen las universidades para empezar a indagar cuáles de esas universidades con las que se tiene convenio, que son básicamente las europeas, Estados Unidos, en Australia tiene mucha experiencia en resultados de aprendizaje, en América Latina, Argentina, el mismo Ecuador lleva años trabajando por resultados de aprendizaje por legislación de la educación superior, para conectar a los profesores de nuestras universidades con esos profesores un poco para indagar sobre el ejercicio de trabajar por resultados de aprendizaje. Obviamente, como lo decía también María Cristina, el tema de las acreditadoras. En Colombia, porque en el chat había una pregunta también, en Colombia las facultades de ingeniería desde hace años vienen trabajando con acreditación ABET o lo tienen como plan, ya están acreditadas y ABET
su foco es resultados de aprendizaje. Entonces, invitar a esas acreditadoras para entender la lógica de la calidad de resultados de aprendizaje. Conozco personas que están aquí en el chat que han empezado en sus universidades desde las oficinas de relaciones internacionales a definir esas competencias del orden global y a tener una participación en el desarrollo y la contribución de esas competencias del orden global. Que el comité curricular, por ejemplo, central, le dice a la Oficina de Relaciones Internacionales, ayúdeme a definir cuál sería la competencia para la ciudadanía global, cuál sería la competencia para la interculturalidad. Eso es una opción. Laura de la Universidad de Antioquia pues no contó la dimensión de lo que está haciendo la ORI, pero allí también se está definiendo unas competencias del orden global para articular todas las actividades de la ORI a esas competencias, definiendo resultados de aprendizaje internacionalizados. Y algo ya más complejo, y es que todas las actividades de la Oficina de Relaciones Internacionales se articulen a los resultados de aprendizaje definidos por los programas académicos, de tal manera que una ORI diga, yo estoy contribuyendo con esta movilidad a estos resultados de aprendizaje de los programas académicos. Entonces, yo creo que es el momento de cambiarle el papel operativo a las ORIs, aprovechando en Colombia sobre todo esta transición obligatoria de resultados de aprendizaje y que se empiecen a ver desde lo internacional, y las ORIs tendrían muchísimo por aportar y cambiar esa imagen de oficinas operativas dedicadas a la movilidad y darles un sentido desde la calidad y desde la formación de profesionales globales. Y yo creería que esa podría ser un inicio para las ORIs que se están retando o les están pidiendo ayuda para contribuir a conectar estos conceptos de currículo internacional y resultados de aprendizaje desde lo internacional. Claudia, una pregunta. ¿Podríamos entonces, o corregiríamos el riesgo de pensar que la responsabilidad de la internacionalización del currículo es exclusiva de las ORIs? No. Hay algunos colegas de ORIs que sé que les han dicho y haga la internacionalización del currículo, pero el currículo es de los docentes, el currículo lo direcciona una unidad, pero lo importante es como las experiencias que nos han contado, esa articulación, ese trabajo colaborativo. Sí, yo esa pregunta la teníamos preparada para que la tengan claro, porque es una angustia en muchas oportunidades que si lleva la parte internacional se piensa que tiene que ser de esta dependencia. Y no, yo creo que el mensaje es que juegan un papel determinante en la internacionalización del currículo, pero no es un asunto hoy de pensarlo en una sola dependencia. Eso es de tener un pensamiento institucional absolutamente transversal, desde los criterios macro hasta los criterios micro y la implementación en aula por parte de los profes, pero tiene todas las instancias institucionales intervienen en una verdadera internacionalización del currículo. Claudia, gracias. Y José, como yo lo decía al principio, institución que entienda que la internacionalización es parte constitutiva de su naturaleza, no tiene por qué tener como ese imaginario de que la Oficina de Relaciones Internacionales es la que tiene que hacer todo lo internacional, es parte constitutiva de la naturaleza. Mira, Claudia, que en el chat una colega tuya, Claudia Castaño Rodas, hace una afirmación súper interesante y es que el mayor reto es interno. Decía, el mayor reto es interno, que es un asunto crear de la cultura en la propia crear universidad. La cultura. Total. Y realmente creo que ahí está uno de los grandes desafíos que tenemos como instituciones. Sí, sí. José, yo he leído aquí unos comentarios en el chat y quiero retomar dos comentarios que tienen que ver como con esta reflexión. Uno de Cata
Cata Restrepo. Y otro en el tema de diversidad, y es, tú y yo nos hemos encontrado en otros espacios de reflexión sobre estos temas, que hay un imaginario que los resultados de aprendizaje estandarizan, que no permiten tener procesos formativos con identidad, que se pierde la autonomía, que no se reconoce la diversidad. ¿Qué dirías tú? Además, porque también hay un imaginario que los resultados son solamente evidenciados como producto, ¿qué dirías tú? ¿Qué nos aportarías? ¿Y puedo pedir ayuda del público? De Catalina Restrepo. Catalina. No sé, no, que Creí preguntó. que era para mí, yo ya me sentía acorchado, entonces no. Hola, buenas tardes. Hola, Catalina. Pues yo considero que hay una tendencia homogeneizante, pero no se da por el hecho de hablar de globalidad o sea, tenemos que sensibilizar sobre la necesidad de reconocer al otro y de reconocer a los otros grupos sociales que en su especificidad cultural y en su singularidad, ¿cierto? Hacen parte de una comunidad humana. Y yo creo que a eso se refiere Claudia cuando habla del planeta y habla como de una comunidad global y de globalización aplicado, digamos, al currículo. Sí, creo que hemos luchado como por mostrar la riqueza que hay en el mundo ante los profesores, ante los estudiantes, la riqueza que hay y la diversidad que hay, pero sin duda alguna estamos conectados unos con otros en un globo, pues en un planeta, y ese reconocimiento del otro, ese respeto por el otro, esa valoración incluso, esa admiración por la diferencia, nos permite también hacer comunidad y hacer red de grupos sociales. Entonces, pues esa es mi perspectiva. Yo soy antropóloga y tengo pues una mirada, digamos, atravesada por esa disciplina, pero no entiendo la globalización solo en términos, aunque hay una tendencia homogeneizante, pero no entiendo digamos, estos lenguajes de internacionalización como de esa manera, pues. Gracias. Gracias, Cata. No sé si compartes, José, esa perspectiva como desde que estoy en este mundo de la internacionalización hace muchos años, se asocia a la estandarización, a la homogeneización, y yo siempre lo miro desde con identidad. O sea, si yo hago todo esto con identidad, yo no tengo por qué perderme en el camino y no tener el sello institucional si trabajo por resultados de aprendizaje. No tengo por qué perder esa individualidad de mis estudiantes. ¿Qué dirías tú? Sí, yo creo que el riesgo... Si hay ese peligro, si hay ese riesgo. Yo creo que el verdadero riesgo está en la mala interpretación de lo que debería ser la internacionalización del currículo y pensar que es una idea de copia y pegue de un formato del exterior. Y definitivamente nos hemos dado cuenta que no es esa la internacionalización del currículo, ni de la que hablamos, ni de la que las universidades en Colombia están intentando hacer. Ni siquiera es la que insinúa el sistema de aseguramiento de la calidad. Por el contrario, ahorita, antes de empezar formalmente esta conversación, pues nos saludaba Marta de la Escuela Nacional del Deporte, si no estoy mal, en Cali, y tocábamos un poquito el tema de resultados de aprendizaje, prácticas deportivas y los procesos de enseñanza
o en las licenciaturas de educación física o en el desarrollo de las certificaciones de competencias deportivas desde el ámbito académico y profesional. Y tienen un lenguaje estandarizado como lenguaje, pero marcado por los sellos diferenciales de la identidad, donde juega un papel determinante el territorio, las características de la universidad, las improntas institucionales, la tradición. Yo, por el contrario, he visto en los resultados de aprendizaje, desde que los trabajo siendo profesor de colegio hace muchos años, una oportunidad maravillosa de ver al estudiante más que un número de lista y más que un 4,3 o un 3,9 o un 2,9, porque me di cuenta que era la posibilidad de yo tener unos escenarios distintos de enseñanza, reconociendo nuevas formas de aprendizaje y en consecuencia buscando otras formas de evaluar. Con esto lo que digo es que exalta la posibilidad de autonomía docente, exalta la posibilidad diferencial de las instituciones y más que nada exalta y centra los procesos formativos en los estudiantes. Y creo que esos tres aspectos son aspectos que definitivamente solamente encuentran sinónimos en autonomía con identidad. No me asusta hablar y debatir de manera respetuosa con quien pueda pensar que nos frena. Yo, por el contrario, pienso que nos da la oportunidad de ponernos en contextos de calidad donde mis programas, mis estudiantes y mis egresados de verdad puedan articularse multidisciplinar y transdisciplinarmente con el mundo entero. Hoy concebir un programa académico sin referentes internacionales en cualquier parte del mundo, creería yo que es imposible. Hoy tener un proceso de investigación sin consultar referentes internacionales, pero no solamente por la idea de que sea internacional, sino por el hecho de reconocer que el proceso tanto cognitivo, que la relación aprendizaje-enseñanza, así como el proceso de investigación no son productos ni procesos exclusivos de un territorio, son asuntos también que están en la naturaleza humana, en nuestra forma de desarrollarnos y de construir comunidad. Creo que los resultados de aprendizaje hoy, como los tenemos expresados en grueso en el decreto, nos da la oportunidad de fortalecer vínculos de trabajo colaborativo. Me pareció muy linda una intervención del chat que decía, yo quiero oír experiencias de instituciones que vayan avanzados en este tema, y es que de eso se trata de que seamos capaces de tener unas redes en torno a resultados de aprendizaje, no para ver yo cómo adapto el sílabus o cómo transformo el formato del microcurrículo, es para ver cómo puedo yo identificar quién es mi institución par, cómo podemos llegar a desarrollar trabajos conjuntos, cómo podemos facilitar la movilidad entrante, saliente, docente, estudiante de manera virtual, presencial, mixta. Es decir, aquí lo que tenemos es un universo de oportunidades. Y yo aquí quiero mandar una cuñita. Esto no es un privilegio de universidades grandes ni de grandes capitales de departamento. Esto tiene que ser una realidad en la universidad joven, en la universidad pequeña, en la universidad de provincia, que cumple un papel determinante, que busca cerrar las brechas de acceso a educación superior y que busca dar las oportunidades para que cada vez más colombianos y en América Latina en general tengamos la posibilidad de acceder a una educación superior de calidad. Yo creo que el argumento de pérdida de identidad, de estandarización, se puede discutir y podemos encontrar unos puntos muy favorables para trabajar de manera armónica en una internacionalización del currículo a partir de los resultados de aprendizaje, pensando en esa garantía de calidad sin angustiarnos por la idea de acreditarnos ni local ni internacionalmente, sino de verdad como un pretexto para una cultura de calidad de verdad que sea ADN de las instituciones. José, me inspiró mucho una intervención de Matías y también de Cata Restrepo, y es el concepto de lo conectivo, que además, pues hace 2 años hice todo un ejercicio para hacer una nueva mirada, un nuevo enfoque de la internacionalización del currículo que, desde lo conectivo. Y con esta realidad que hoy tenemos, yo creo que
en lo macro, meso y micro, la internacionalización del currículo tiene que verse desde lo conectivo. ¿Cómo me conecto yo con otras disciplinas en el mundo, con otras culturas, con otros seres humanos, con otras redes de aprendizaje? Y lo que decía Matías es por ahí, es si yo no logro internamente en mi institución conectarme con otros, hacer aprendizaje colaborativo y cooperativo, generar redes de práctica internas, eso me va a costar hacer internacionalización hacia afuera y tal vez es como el reto que marca alguna de las preguntas del chat y es que lo más difícil es adentro. Adentro hay que generar conexiones y las conexiones para mí siempre son humanas. Y las conexiones son las que me permiten después hacer transformaciones. Entonces, el concepto de lo conectivo yo creo que hay que empezarlo a trabajar en la internacionalización del currículo y en los resultados de aprendizaje, porque es que el aprendizaje de alguna manera es conectivo. Es conectivo. Es sumativo, tú siempre me dices y sumativo. Y sumativo, así y sumativo, sí. Entonces yo creo que ahí también hay un vínculo del concepto de resultados de aprendizaje con la internacionalización, desde el aprendizaje mismo, que un estudiante no, es muy difícil que un estudiante se autoforme porque siempre necesita del otro, del docente que lo acompañe, del estudiante colega con el que haga aprendizaje colaborativo. Claudia, ¿qué tal si ahondamos un poquito cuál sería o cómo podemos entender el rol del estudiante en una idea de internacionalización del currículo a partir de resultados de aprendizaje? Yo creo que ahí está como el reto de la transformación. Pueda que haya un discurso de lo difícil que va a ser la transición de esta perspectiva de resultados de aprendizaje desde el profesor, pero no nos hemos preguntado desde el estudiante, o yo que llevo tantos años trabajando resultados de aprendizaje, cada vez hago más conciencia de lo que implica la transformación para el estudiante, porque en esta perspectiva el foco es el estudiante, la responsabilidad del estudiante es del estudiante, el docente tiene un papel de motivar, de acompañar, pero el que realmente se tiene que responsabilizar de su aprendizaje es el estudiante. Entonces, uno acude como a lo típico de pedagogías activas de aprendizaje, y hay una muy de lo internacional que es el aprendizaje invertido. Eso viene mucho de las prácticas en ingeniería, y resulta que en el aprendizaje invertido juega la autonomía del estudiante. El estudiante tiene que revisar el material, estudiar los contenidos y después llegar al aula a resolver preguntas. Y nuestros estudiantes en nuestra cultura no están acostumbrados a ser autónomos ni responsables de su aprendizaje. Entonces, aquí no solamente hay un reto para el cambio de mentalidad del docente, sino obviamente del estudiante, y más que todo del estudiante, porque pues, el centro es la responsabilidad y la autonomía del estudiante para con su aprendizaje. Claudia, a mí me gustaría hacer extensiva esta pregunta a algunas de las personas que nos acompañan. ¿Han pensado en algún momento el papel de los estudiantes en la internacionalización del currículo y cómo lo han pensado? ¿Quién nos quisiera aportar? ¿O solamente vemos al estudiante como el sujeto pasivo que tiene que estar montado en una idea de internacionalización del currículo? Indudablemente, ay, María Cristina, otra vez, indudablemente el papel del estudiante es clave. No es tan fácil, digamos, involucrarlo
por ejemplo, pues en el proceso que estamos viviendo en la Universidad de Renovación Curricular, él hace parte de algunos grupos de trabajo, de focus group, etcétera. Estamos en eso, pero romper también paradigmas, no solamente nuestros, sino de los docentes y de los mismos estudiantes que sí pueden aportar a su proceso y aprovechar la experiencia de los que ya vivieron su intercambio o que tienen un doble diploma, pues con universidades en Europa específicamente. Digamos, estamos en ese rol, todavía yo no puedo decirte, bueno, esto nos resultó bien o mal, estamos en ese proceso, pero yo en lo personal considero que pueden aportar muchísimo a este proceso, muchísimo. Muchas gracias. Catalina Gutiérrez, levanta la mano, adelante. Hola, es un gusto saludarles. Soy docente del área andina. Me parece bastante interesante esta temática y bueno, desde la experiencia que he tenido, sin duda alguna, el estudiante es un participante activo de esta situación y sobre todo es nuestro principal evaluador sobre el proceso de internacionalización que se ha conllevado, ¿sí? No solo desde nuestro currículo, especialmente también cuando nosotros recibimos estudiantes extranjeros a nuestras clases. Eso es un proceso supremamente enriquecedor en el cual nosotros con realidades tenemos el conocimiento de hasta dónde está llegando nuestro alcance pedagógico dentro del aula, qué estamos transformando, cómo lo estamos transformando y a partir de ello, con bases específicas en la realidad del estudiante, aportar al desarrollo del currículo, siempre y cuando teniendo en cuenta esa realidad de la enseñanza y sobre todo pues el desarrollo que se le puede dar, me explico. Yo soy docente del área, ahorita ustedes estaban comentando sobre una compañera que nos acompaña de la Escuela Nacional del Deporte, Sandra. Yo soy docente del área de entrenamiento deportivo específicamente. Y una de las principales actividades que me ha conllevado a fortalecer esa parte del currículo desde la parte internacional es evidenciar los procesos, ¿sí? De preparación deportiva que se generan en otros países con aplicación a la nuestra y evaluarlos específicamente con nuestros estudiantes, con las realidades que es lo que a nosotros nos evalúa y la aplicación sobre todo, ¿sí? El contexto laboral que esto puede conllevar y sin duda alguna es una experiencia muy buena. Pues como María lo indicaba, no tenemos aún una ciencia específica para decir lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien, pero considero que por lo menos estamos tomando el impulso de desarrollarlo. Evidentemente hay espacios de aprendizaje, hay oportunidades de mejora que hemos observado, pero sin duda alguna lo importante es empezar. Muchas gracias, Catalina. Así es, Carlos Fernando Valencia, adelante. José Mario, mira que nosotros también, yo como moderador también puedo participar, ¿verdad? Total, claro. Claro que sí. No, he estado supremamente atento. Inclusive, lo digo públicamente, uno de nuestros referentes para este proceso ha sido Claudia. Varios de sus escritos hemos tenido la fortuna, pues yo apenas llevo 6 años liderando la Oficina de Relaciones Internacionales. Y como saben, soy de la Universidad Pontificia Bolivariana. Yo estoy en la sede más pequeña en tamaño. Pero como tú decías, esto no es para universidades grandes, pequeñas, reconocidas, eso no es para todos. Y escuchándolos a ustedes atentamente y participando de la invitación que nos haces, mira, José Mario, que nosotros le estamos diciendo a los estudiantes, no solo yo desde la ORI, porque sí que ha sido difícil convencer a mis profes de lo que ustedes dicen. No, es que la internacionalización la hace por alguna oficina que está como el baño, ¿no? Allá a la derecha al fondo. Eso es algo pues que tenemos que romper. Pero ha habido una conciencia, no es fácil, es transformar hábitos, es reaprender, pero al estudiante le estamos diciendo, tú no generas procesos de interculturalidad solo cuando ves un estudiante extranjero. Tú lo generas con tu compañero. Porque es que tu compañero no es de Palmira, es de la costa, es pastuso, es antioqueño, es paisa, es manizalita. Y él tiene un enriquecimiento y tienes que aprovechar ese fortalecimiento intercultural para que puedas conocer al otro. Y estamos generando unas estrategias de inclusión. Eso ha dado toda una serie de debates, Mario, impresionante, porque también hay gente muy radical. Venga, pero ¿qué es inclusión para usted? Es una división entre pobres y ricos, negros y blancos. Es decir, hay un debate fuerte en ese tema. En la universidad hay un profesor sociólogo, nos ha ayudado mucho en eso, pero quiero decirles que estamos haciendo eso. Y desde la ORI empezar a convencer y articular y a persuadir, no solo a los directores de facultad, sino a través de los diferentes eventos, de que la incorporación de esos RAID, de esos resultados de aprendizaje, pues obviamente internacionales,
no es tan complejo. Cuando uno lee la cartilla de ustedes, cuando lee lo que Claudia nos ha transmitido, no es una cosa complejo, porque los profes dicen, oiga, pero eso es una cosa, y de una piensan en el inglés, ¿no? Si bien el inglés es importante, por supuesto, el inglés no lo es todo, con mucho respeto de los bilingües, pues, cierto, tenemos que hablarlo, pero no lo es todo. Si tú no sabes inglés, el mundo no se acabó. Te va a facilitar un proceso, pero hay cosas maravillosas. Para finalizar, quiero aportar algo interesante. Nosotros hicimos un piloto de gamification que nos ha permitido, te cuento, yo lo voy a compartir en la última semana también en un meetup, que nos ha permitido de una manera increíble atrapar al estudiante, porque cuando lo pones a jugar, cuando le metes el concepto de ludificación, Mario y Claudia, hemos encontrado que él dice, hey, esto no es lo harto del profe, ¿no? Veo que está haciendo algo interesante y ole, yo como que gano puntos y vengo y hasta concursos sencillos. Las 7 maravillas del mundo, los primeros que la mencionen en las selecciones, 50 puntos, hey, oye, yo pensé que las conocía todas. Entonces quería aportar eso e invitar a todos de que no es fácil, es conocerlos a ustedes, es también leerlos, porque es que a veces tenemos la reunionitis, es decir, salimos emocionados de la CHED, lo vamos a hacer y nos encontramos en 2 años en CAE, en Canadá, y otra vez. Y entonces nos miramos, ay, sí, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. Y a los 8 años, ¿qué has hecho? Entonces hay que avanzar en el proceso. Sí, muchas gracias, Carlos. José, es que lo pedagógico y la didáctica tiene mucha relevancia en este tema y sé que en el público hay alguien que está haciendo investigación sobre lo pedagógico para la formación de perfil global, resultados de aprendizaje, y es Catalina Cerquera. Cata, ¿estás por ahí? Hola. Hola, Cata. Catalina. ¿Cómo están? Muy bien, ¿tú? Muy bien. Bueno, Claudia me cogió aquí como de sorpresa un poquito. Me cogió así como de sorpresa, pero bueno, digamos que frente a lo que han presentado los profes en todo este recorrido y lo que han presentado también los directores de internacionalización con sus experiencias, de ahí surgió un poquito como esa inquietud, ¿cierto? De cómo combinar eso que vive en el aula el docente, cómo combinarlo con lo que normalmente hacemos desde las direcciones de internacionalización, pero orientado muy, muy puntualmente a lo que presentaba Claudia desde el enfoque conectivo. Entonces me tomé como la tarea y surgió parte como de mi maestría en educación, de estudiar un poco cómo se combina esa práctica pedagógica docente, esas actividades que hace el docente en el aula, esas metodologías que utiliza el docente en el aula, cuáles son los discursos que usa, cuáles son los conocimientos en los que se centra su saber, o qué elementos tiene del enfoque conectivo de la internacionalización del currículo. Digamos que la investigación está en proceso, pero un poco con lo que hablaba también José, de que esa integración de lo internacional siempre desde la identificación de la identidad institucional. Entonces digamos que el proceso de investigación empezó con conocer un poco la institución donde se desarrolla la investigación, propiamente es el Tecnológico de Antioquia, aquí en la ciudad de Medellín. Entonces, digamos, es un reconocimiento de esa identidad institucional, cómo se ve reflejada en la práctica del docente y si tienes de una forma o no el enfoque conectivo en la internacionalización del currículo. Frente a ese reto, entonces, de manera preliminar se ha encontrado pues que hay docentes que organizan su forma y su metodología pedagógica teniendo en cuenta aspectos de la internacionalización del currículo, pero precisamente también se presenta el reto porque son aspectos de la internacionalización del currículo de manera como muy inicial. Entonces se tocan temas, se toca un poco el perfil global, se toca un poco esas problemáticas globales, pero de pronto suelen quedarse un poco como en la etapa inicial. Y yo creo que ahí el reto que tenemos las instituciones de educación superior es traducir esa manera de la internacionalización, traducirlo para que el docente lo pueda aplicar. Y yo creo que un elemento crucial en este momento sería a través de los resultados de aprendizaje. Cómo se planea ese programa académico, cómo se planea también esas asignaturas a través de esa integración entre los resultados de aprendizaje y la internacionalización del currículo. Creo que era como un poco la intervención a la que puedo llegar como casi que a manera de conclusión de este encuentro. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, José. Gracias. Gracias, Catalina. Claudia, yo quisiera, no sé si recuerdas, alguna vez te conté una anécdota muy cortica. Yo trabajaba en un colegio, era profesor en grado 11, pero tenía una actividad de aprestamiento lector a los niños que estaban en kinder y en transición. Entonces yo iba cada 8 días a leerles un cuento que no durara más de 10 minutos mi presencia
en su saloncito de clase. Y tal vez a la segunda o tercera visita una niña me aborda y me dice, yo ya sé tú a qué vienes acá. Yo le dije, ¿a qué vengo acá? Me dice, tú vienes a enseñarnos cómo hacen los animales. La niña tenía absolutamente claro el resultado de aprendizaje de lo que yo buscaba a través del cuento. Por esto lo que les quiero decir es que los resultados de aprendizaje son mucho más próximos a los estudiantes de lo que creemos. Y si bien es difícil tenerlos como parte activa de los procesos de planificación curricular, lo entiendo perfectamente, no podemos sacar de la cabeza que el proceso formativo, ellos son los protagonistas y que protagonistas no en detrimento del rol docente ni mucho menos, sino funciones complementarias, pero un aprendizaje centrado en el estudiante. En la mayoría de los casos los estudiantes pueden identificar si está claramente esbozado el curso o la asignatura o el módulo, qué tengo que aprender de acá y para qué me sirve. Son dos preguntas orientadoras muy fáciles que cuando uno como profe se las plantea, se da cuenta que a veces tiene mucho accesorio en el microcurrículo y que realmente puede centrarse en 3 o 4 grandes cosas. Y cuando uno lo traduce y se da cuenta en términos de redacción, uno dice, wow, aquí está el resultado de aprendizaje. José, y el reto para el profesor es desenfocar el ejercicio de contenidos a resultados de aprendizaje. Yo creo que ya en el aula ese es el gran desafío, el gran desafío. Yo creo que estamos llegando como al fin. A Carlos Fernando, tú nos controlas el tiempo. Claro que sí. Aprovechen nuestros invitados porque qué bueno cuando uno empieza a charlar así con dos personas expertas, ¿verdad? Esto se va volando. Miren el tiempo cómo se va volando. Nos quedan 10 minuticos, tranquilos. 10 minutos. No llegué de policía, sino para que vayan de pronto. Bueno. Nos encantarían unas conclusiones, profes, de esto tan interesante y si obviamente hay más preguntas, inquietudes. Bueno, yo creo que sí podemos ir concluyendo. Yo daría una primera conclusión y es que ojalá en Colombia, que estamos desde el 2019 con el decreto 1330 y este año con el acuerdo 012 en temas de acreditación y mínimos de calidad, ojalá no reduzcamos los resultados de aprendizaje a la norma. Pensémoslo desde el perfil global, pensémoslo desde tantas otras dimensiones de beneficio del estudiante. Finalmente es centrar lo que hacemos en la razón de ser de nuestras instituciones. Esa sería una conclusión, José. Sí, yo me atrevería a decir que no podemos pensar en la idea de la internacionalización del currículo a partir de resultados de aprendizaje solamente en la reelaboración documental para que quede ahí en un anaquel, sino que de verdad aquí lo que nos estamos enfrentando, lo que tenemos enfrente es una oportunidad de redimensionar y la educación y los sistemas educativos que nos han caracterizado, América Latina por lo menos. Hoy tenemos una oportunidad maravillosa de hacer giros progresivos, conducentes a esa garantía de calidad de la que tanto hemos hablado y en la que hemos hecho mucho énfasis, otorgando ese rol protagónico al estudiante, no solamente en el proceso de aprendizaje, sino también como ser humano, y donde los profesores desdibujan esa mala interpretación de muchas personas que es un transmisor de información que se para enfrente de un tablero y ahora es un co-constructor de conocimiento que aplica metodologías distintas para el aprendizaje, metodologías distintas para la evaluación, pero que ante todo tiene una condición de ser humano, conocedor y dueño de un saber y de una técnica que tiene muchas estrategias para colaborar y co-construir con sus equipos en clase, con profesores en otras latitudes y con estudiantes de otras latitudes.
Diría también otra conclusión importante y es oficinas de relaciones internacionales tienen un papel importantísimo en hacer la sensibilización frente a la importancia de los resultados de aprendizaje en la internacionalización del currículo, no para que ustedes lo asuman como proceso, pero sí para los que no se han dado por enterados que este es un tema de internacionalización, los resultados de aprendizaje, que es la oportunidad también de cambiar el rol de la oficina y hacer un trabajo muy trascendental. Claudia y yo nos hemos dado cuenta en muchas visitas que hemos tenido la oportunidad de compartir a muchas IES del país, que en la mayoría existen buenas prácticas, experiencias hermosas, maravillosas, ejemplares de internacionalización del currículo, incluso con resultados de aprendizaje, y muchas veces ni la institución se ha dado cuenta. Cuando descubren eso, lo sistematizan, dicen, no, es súper fácil y nos fuimos. Construir esa cultura al interior de la institución no es fácil, pero no es imposible. La invitación es a que trabajemos. La cartilla que pues puso Carlos en el chat está a su entera disposición, es de circulación libre. Compártanla con toda la gente que ustedes crean que les puede aportar. No es un dogma, no es un camino único para internacionalizar el currículo, es la forma como Claudia y yo coincidimos en el mundo y en el mundo académico en una visión que compartimos. Y que la siguiente cartilla es sobre el perfil global. Ya está en proceso. Ya la estaba. Eso les iba a preguntar, me adivinaron el pensamiento, porque, bueno, perfil global. Bueno, esta unión entre Claudia y José, no solo la cartilla, es decir, qué publicación futura viene y más o menos para cuándo se podría estar teniendo. Perfil global es la siguiente porque es una necesidad, porque es que es el punto de partida, el propósito de la internacionalización del currículo y el punto de partida de los resultados de aprendizaje. Y por tardar estará para enero también de circulación gratuita y libre, por tardar para enero. Okay. Bueno, agradecerles muchísimo a José, a Claudia, de verdad, este espacio maravilloso. Para quienes me estaban preguntando, porque no solo tenemos el chat aquí, el chat del JUBA, sino también me están escribiendo que si queda grabado este espacio. Quiero decirles que sí. Desde la organización estamos grabando todos los Meetup. Obviamente se les va a hacer un proceso de edición muy cortico, pero muy pronto todos lo podrán tener para que puedan aquellos que llegaron un poco tarde o que quieren replicar esto en sus espacios académicos, de verdad que lo pueden hacer. Les quiero decir eso. Agradecerle enormemente a Claudio Ponte, agradecerle muchísimo también a Mario Calle, no solo que nos comparten ese conocimiento y esas investigaciones, sino el que hayan participado en la CHEC 2020. Muchas gracias, de verdad. Gracias a ustedes y gracias felicitaciones por la organización, gracias por la invitación. Bueno, un abrazo a todos. Muchas gracias. Antes de despedirlos, quiero recordarles, nosotros mañana tenemos un espacio cultural. Les queremos recordar, porque algunos de pronto estaban confundidos, la CHEC Online son 3 jueves fuertes sincrónicos. Hoy fue el primer día fuerte con tantos platos de, Dios mío, de indagación e investigación. En 8 días tendremos la segunda jornada sincrónica y obviamente en 3 semanas el tercer jueves. ¿Qué sucede los otros días? Los otros días no vamos a estar desconectados, vamos a trabajar de manera asincrónica. Es muy importante quienes no hayan descargado la app de JUBA que lo hagan, porque hay muchas herramientas, mucha interacción que solamente va a ser posible si ustedes descargan esta app. Esta app no les va a cargar mucho, a demorar mucho y les va a dar la posibilidad de que ustedes mantengan enterados con los announcements que estamos haciendo desde el comité organizador y también para que puedan seguir contactando obviamente a nuestros speakers. Mañana, por ejemplo, viernes, una invitación cultural con sus familias. Todas las personas que están en la CHEC vamos a tener a las 3 de la tarde, hora de Colombia, un maravilloso recorrido por el Museo del Oro. Es muy bonito. No hay que inscribirse. Mañana a las 3 estás atento. Allí entras a la sección en vivo. Nos van a hacer un recorrido maravilloso por el Museo del Oro. Y si quieres en simultánea, un tour por el majestuoso y diverso río Guaviare. Esto se repetirá dentro de 8 días también. Así que esa invitación les queremos dar. Y muchas gracias. Una feliz tarde para todos. Y la CHEC 2020 apenas empieza. Que estén muy bien. Gracias. Feliz tarde. Gracias, hasta luego. Feliz tarde.